Buen día, mi nombre es González Soles Belén Ruth y el día de hoy voy a hablarles acerca de Mentira, la verdad, San Agustín, Confesiones, la parte del resumen. Bien, comenzamos con Filosofía en la calle. En Filosofía en la calle recrean la escena de la pregunta del por qué y más obras filosóficas dispersándose por la ciudad para que cualquiera se apropie de sus ideas y si quiere las incorpore para pensarlas desde diferentes perspectivas. Veremos si pueden convulgar la filosofía y la religión y cómo se vinculan la fe y la razón. En el inicio, hablamos acerca de cuando el ser humano se piensa a sí mismo pensando, la llamada autoconciencia, en ese momento se le llama filosofía, buscar conocerse a sí mismo conociendo. En la parte de hay algo más, veremos acerca de la conciencia de finitud, que significa como seres humanos tenemos límites. ¿Hay algo más? La respuesta, el sí, depende de la religión, el no y el no sé. La filosofía excede la mera percepción. Es por eso que la postura que toma la filosofía, la respuesta a esa pregunta, es el no sé. En el texto, la hermenéutica significa interpretación de la Biblia, la teología, análisis filosófico de los textos sagrados. Y en el texto vamos a resaltar las confesiones donde San Agustín cuenta su historia. Gracias. Buen día, profesor y presentes. En esta oportunidad les habla Nayeli Xiomara Félix Coronel y les hablaré del video que trata sobre Mentira, la verdad 4, San Agustín, Confesiones, los aspectos interesantes y revelantes de ello. En primer lugar, el video parte de lo que se denomina filosofía en la calle. Y justamente eso, ¿no? Que hay personas que se reúnen en la calle, en este caso en la plaza, para hablar sobre filosofía. Me parece muy interesante este hecho porque que hayan personas que todavía sintiendo interés para hablar sobre la filosofía y haya tanto interés como para hablar en un ámbito tan cotidiano, me parece muy interesante, justamente actualmente. También se propone preguntas generales para abordar el tema que se va a tocar. Y eso me parece importante, que el presentador empezara de esa manera. Luego se continuó con el inicio, donde se habló de conceptos básicos de la filosofía. Y también, si bien es cierto, sabemos que hubieron personas que sintieron interés y fueron a escuchar de lo que se estaba hablando. Pero siempre vemos que hay personas que van a escuchar porque sienten curiosidad de lo que se va a hablar, pero luego se retiran porque no es lo que esperaban. Pero en este caso vi que todas las personas se quedaron, es decir, que se mantuvo la atención de los oyentes y eso es muy importante recalcar porque no es fácil ver ese tipo de situaciones, ¿no? Que las personas sientan tanta atención por la filosofía para mantener ese interés. Es importante recalcar. También se habla de lo que es la conciencia de la finitud, que es que quiere decir que el ser humano tiene un límite y ahí es donde circula una cuestión. ¿Hay algo más? Hay tres respuestas para ello. Sí, hay algo más. No, no hay algo más. Y no sé. La filosofía se vincula con la respuesta del no sé, pero sigo buscando. La religión se vincula con la respuesta del sí, hay algo más. Y ahí es donde se manifiesta la relación entre lo natural y lo celestial. Este tipo de cuestiones es muy importante que el presentador lo haga presente, porque es una cuestión que, si bien es cierto, sí está en si todas las personas piensan en algún momento eso, pero no lo hacen formalmente, simplemente es una cuestión que está ahí y lo dejan ahí. En esta parte del video se habla de la relación que hay entre la filosofía y la religión, y justamente es el texto. Es interesante ver cómo enlazan como una cadena cada término, la filosofía con la teología. Y todo ello con una finalidad, ¿no? Que era abordar el tema que se va a tocar en en todo el video, que en este caso va a ser Confesiones de San Agustín. Y me pareció didáctico que dos cosas. Primero que pongan el tema del sonido, ¿no? El sonido me pareció muy importante porque ponían o cambiaban de sonido en algunas partes para poner más énfasis y de igual forma ponían ecos, ¿no? Como en cuestiones, a veces en las preguntas que hacían, para que
nos pongamos a pensar en ello, más a profundidad. Este, y también el tema de justamente de eso, ¿no? De que no pusieron, o sea, no propusieron el tema de una, sino que empezaron con una introducción que fue pues considerable. Y eso me pareció muy didáctico. Y eso es todo. Eso me pareció el video. Muchas gracias. Muy buenos días. En esta ocasión me tocó hablar sobre los aspectos en desacuerdo de las confesiones de San Agustín, más que todo la parte de la introducción de la filosofía en la calle. Bueno, les hablaré un resumen chiquitito, porque respecto de los desacuerdos no encontré tantos, le hablaré más de lo técnico. Bueno, un resumen. El video empieza en el análisis del concepto de la autoconciencia en la filosofía, que conoce una conciencia de la finitud humana y las tres posibles respuestas que uno puede tener ante esta comprensión. Más que todo en la introducción, ¿no? Bueno, la conciencia de la finitud implica la conciencia de que la vida humana es finita. Bueno, yo le agregaría una parte, bueno, en el video nos dice que a base de que uno tome conciencia de sí mismo llega a una cuestión que es, ¿hay algo más? Bueno, yo le agregaría de que cuando uno llega a concientizar consigo mismo, también tiene un lado malo, ¿no? Como personas llegan a tener angustia existencial, sensación de limitación, miedo, o sea, como crisis existenciales, ¿no? A raíz de esas preguntas, ¿no? ¿Hay algo más? Que según el video hay tres posiciones, los no, sí, tal vez. De sí parte de la religión, lo que sí creen que hay algo más, tal vez lo que no tienen su duda, que viene a ser la filosofía, bueno, y no, los que dicen que no, que están, o sea, solamente los ateos, ¿no? Que no creen. Bueno, puntos importantes que yo diría, la filosofía también ha desempeñado un papel importante en el desarrollo del ateísmo, o sea, tiene relación la filosofía con el ateísmo, y a lo largo de la historia la religión y la filosofía han influido mutuamente, porque en el video nos dicen que la filosofía y la religión solo tienen un punto de relación, con, que es, comparten la motivación de la hermenéutica, que es la interpretación de textos, más que todo como en la religión del libro, donde trata de interpretar textos, ¿no? Bueno, yo diría que aparte de eso, tienen otras relaciones, ¿no? Bueno, y en lo técnico que vi del video, algunos errores, la redundancia, como la frase se piensa a sí mismo pensando, conocerse a sí mismo conociendo. Tal vez sea para enfatizar la palabra pensar, conocer, pero la verdad no lo vi tan necesario hacerlo. Y sobre los efectos del audio, que el uso excesivo del efecto eco. Eh, Puede ser para ponerle un poquito más de dramatismo, pero en mi caso me pareció muy excesivo el eco, todos los sonidos que hubo. Me aburrí hasta me cansó. Bueno, ese es todo lo que no estaba de acuerdo en algunas cosas, aspectos de la primera parte. Gracias. Prosiguiendo con la exposición, yo les voy a presentar el resumen de la segunda parte del trabajo. Continuando con el personaje principal del video, como podemos ver, San Agustín se planteó un problema ético, el cual se relacionaba con el mal. Sin embargo, su intento por dar una solución a este problema no fue fácil. Le tomó un largo camino lleno de cambios en diferentes ideologías, que finalmente lo llevaron a una conclusión bastante satisfactoria para sí mismo. Como podemos ver en las líneas de pensamiento, primero tuvo cierta influencia de los escépticos. Siguió esta línea de pensamiento durante algún tiempo, en el cual su base era un término filosófico llamado el epogé, que sin confundir demasiado significa suspender el juicio. Todo esto con la finalidad de lograr un estado en el que sea imposible negar o afirmar algo,
ya que solo de este modo puede llegarse a conocer la realidad sin prejuicios. Aún así, esta ideología no lo convenció del todo, y dispuesto a buscar otra propuesta de solución a su pregunta, se unió a la secta de los maniqueos. Para empezar y poder comprender esto, tendríamos que preguntarnos qué es maniqueo. De manera bastante breve y simple se podría decir que es aquella tendencia que plantea que el bien y el mal tienen la misma realidad material y que se encuentra en todo lo que nos rodea, en diversas situaciones y hechos, incluso dentro de nosotros mismos al momento de tomar una decisión. Aún así, San Agustín no se sentía muy satisfecho con esta propuesta, así que optó por tomar otro camino más y se encontró con otro pensamiento filosófico llamado el neoplatonismo. Aquí San Agustín fue introducido a esta línea por San Ambrosio, y lo que logró fue tomar la teoría de Platón y sumarla a la Biblia. Justamente de esta unión es de donde nace la filosofía cristiana que conocemos el día de hoy. Por otro lado, su unión al neoplatonismo no significó el fin de su evolución ideológica, ya que tiempo después se podría decir que sufrió una conversión debido a una epifanía religiosa. Durante el video se narra que San Agustín estaba caminando con una Biblia en la mano y escucha el canto de un niño que le dice toma y lee. Él abre la Biblia en el Nuevo Testamento, lee un fragmento de la carta a los romanos de San Pablo, en la cual decía, pasé por todos los placeres y los peores pecados, y descubrí que la verdad pasa por otro lado, y no por la carne. Luego de tener este momento tan vívido para él, eso significó un cambio en sí mismo, en el cual le daría una mayor prioridad a un nuevo pensamiento que complementaba la fe con la razón, y que se podría resumir en la frase, creer para comprender. Así es como bajo esta nueva ideología y razonamiento se plantea una meta bastante compleja, la cual consistía en llegar a demostrar la existencia de Dios. Bueno, finalmente esto sería todo el resumen de esta segunda parte del video. Gracias. Buenas. Ahora les voy a hablar sobre los aspectos que nos parecieron agradables del video, parte 2. Lo primero que podemos recalcar es que San Agustín, como filósofo, tuvo un largo camino para lograr lo que quería conseguir. Para eso pasó por varias experiencias ideológicas, buscando la verdad sobre el problema del mal, en las cuales estaría en el escepticismo, que no pudo conseguir nada que lo satisfaciera. Luego estuvo en el maniqueísmo, que es la secta de los maniqueos, donde pudo rescatar algo, pero aún así no duró mucho tiempo, ya que no encontró lo que buscaba, lo que él realmente buscaba, pero los pudo encontrar con su maestro San Ambrosio en el neoplatonismo. Y todas estas anécdotas se encuentran en las Confesiones, que es como el diario de San Agustín. También, según el concepto que tiene San Agustín sobre que el mal no existe, es correcto. Se puede considerar correcto, ya que si todos conociéramos y supiéramos diferenciar qué actos son considerados equívocos, lograríamos comprender un poco más sobre qué es lo bueno y qué es lo malo. Gracias. Bueno, epifanía. Primero definamos qué es una epifanía. Una revelación conceptual que permite comprender algo. Cuenta San Agustín que está con un testamento en la mano. Él está en la plaza cerca de la iglesia de Milán y escucha a un niño que canta y también que le dice, toma y lee. Y él toma la Biblia, abre el Nuevo Testamento y al azar lee un fragmento que dice así, pasé por los peores pecados, pasé por todos los placeres y finalmente descubrí la verdad. Pasa por otro lado, no por la carne. Y San Agustín dijo, ah, esto es para mí. Y allí se convirtió. San Agustín cree en la verdad revelada, porque para San Agustín primero es creer para comprender. Ahora doy paso a mi compañera Stacy. En este video se analizó la manera en cómo vemos a Dios. Algunos decían que Dios era amor, una opinión bastante común entre las personas. Otros decían que era una ideología. Otros se identificaban con San Agustín, en el sentido de que creían que Dios era una persona en la cual podían confiar y dialogar. Y claro, San Agustín enfatizó en la importancia de la interioridad y la experiencia personal en la búsqueda de Dios. Siguiente.
Su frase "conócete a ti mismo" refleja su creencia en que conocerse a uno mismo es un cambio hacia el conocimiento de Dios. Mientras que San Agustín argumenta que el deseo constante de felicidad y la insatisfacción son señales de búsqueda de Dios, también se puede interpretar desde una perspectiva psicológica y cultural. Los deseos humanos pueden estar influenciados por factores biológicos, culturales y sociales, y no necesariamente deben conducir a la conclusión de la existencia de Dios. Siguiente. Nos hablan de cómo San Agustín medita sobre Dios y su relación con la humanidad. Explora la búsqueda de la verdad, la sabiduría y cómo la mente está conectada con lo divino. Siguiente. Agustín argumenta a favor de la existencia de Dios basándose en la observación de la belleza y el orden y la perfección del mundo. Creía que Dios era la fuente de todas las verdades y la realidad suprema. Y sí, aunque la belleza y el orden del mundo pueden parecer indicativos de un creador, también pueden ser explicados por procesos naturales y la evolución. La ciencia nos ofrece explicaciones racionales de cómo se forman estructuras ordenadas y hermosas en la naturaleza sin necesidad de invocar a un ser divino. San Agustín también enfatiza la importancia de la gracia divina en la vida humana y argumenta que la gracia es una evidencia de la existencia de Dios. Sostiene que la gracia es necesaria para la salvación y que solo es a través de la gracia de Dios la manera en que los seres humanos pueden conocerlo y amarlo. En resumen, la visión de San Agustín sobre la existencia de Dios se basa en la observación de la belleza y el orden humano, la búsqueda del interior de Dios, la verdad divina, la Trinidad y la gracia divina como pruebas de la existencia de un Dios supremo y perfecto. Su filosofía y teología influyeron profundamente en la tradición cristiana y en la reflexión de Dios a lo largo de nuestra historia. Gracias.